La ansiedad cuando uno está embarazada, ese es el foco de un estudio que está llevando a cabo Daniela Agriti, que es investigadora, trabaja en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Fisiología. Daniela Agriti, bienvenida. Muchas gracias. Agrati, perdón, Agrati. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, hiciste un trabajo con datos de Canadá, ¿no? Que estudia un montón de madres canadienses, mujeres que han estado embarazadas, y se ha estudiado el tema de la ansiedad en ellas. Un poco la idea del estudio, ¿cuál era a priori? Bueno, la idea del estudio es básicamente ver si la gestación o si el posparto, que son como periodos particulares en la vida de una mujer, influyen en su estado afectivo, ¿no? Y en particular nos centramos en el estado de ansiedad, digamos, en cómo uno está en un momento particular. Puede estar más nervioso, menos, más preocupado, más tenso. Entonces lo que quisimos de alguna manera evaluar es si la ansiedad, digamos, en un momento puntual de las mujeres, cambia a lo largo de la gestación y el posparto. ¿Y qué encontraron? Y como un resultado primario, digamos, encontramos que había una reducción de la ansiedad en el posparto temprano. Es decir, los 3, 6 meses al año posparto, la madre tiene una reducción de la ansiedad en relación a la gestación. Porque no tiene tiempo, porque tiene que amamantar y cambiarle los pañales, y no le da el tiempo para estar ansiosa o para pensar. Puede ser, pero también está el hecho de que la interacción con el niño se ha visto que genera un efecto positivo, tanto en el estado de ánimo de las madres como en la ansiedad en general. Es como, de alguna manera, como ver como este estado particular, como el ser madre y interactuar con tu hijo, puede también reducir la ansiedad de las madres. ¿Trabajaron con un grupo grande de mujeres? Sí, este es un estudio, de hecho fue un estudio longitudinal que todavía sigue, donde básicamente 2 grupos de madres, en 2 ciudades distintas, en Hamilton y en Montreal, son seguidas con sus hijos desde la gestación. El estudio sigue como hasta los 7 años de vida. Nosotros nos centramos hasta los 2 años de vida del niño. Y lo que tienen estos estudios longitudinales es que por un lado te permiten tener información de una persona a lo largo del tiempo. Es decir, poder ver cómo, por ejemplo, puede cambiar la ansiedad o el estado de ánimo, la depresión, digamos, a lo largo del tiempo en las madres. Y por otro lado, al ser en un número importante o grande de personas, te permite de alguna manera estudiar la influencia de factores individuales, de tu personalidad, de tus historias de vida, de tu historia actual, reciente. Entonces, por ejemplo, en este estudio nosotros lo que quisimos ver era si las experiencias tempranas de las mujeres, digamos, cuando eran niñas o adolescentes, influían en los niveles de ansiedad, digamos, durante la gestación y el posparto. Y en particular en relación a eso, lo que vimos fue que experiencias adversas, como pueden ser abuso físico o negligencia parental, situaciones que son como más complicadas o experiencias más negativas en la infancia y en la adolescencia, se asociaron a niveles más elevados de ansiedad en la gestación. O sea que ante una situación diferente y de estrés como puede ser el embarazo, se le disparaban historias pasadas, de alguna manera. Sí, no necesariamente que se disparen historias pasadas, sino que su ansiedad, digamos, o cómo están viviendo ese momento. Se le dispara un estado de ánimo. Es un estado de ánimo más ansioso, con más preocupaciones o con más temores, ¿no? Ojo, no quiere decir que todas las mujeres, digamos, que tuvieron experiencias adversas en su infancia van a tener ansiedad elevada durante la gestación, pero sí vemos que las experiencias tempranas que uno tiene influyen o repercuten de alguna manera y después en la emocionalidad que uno tiene cuando es adulto. Y eso tiene una base biológica bien clara, porque nosotros durante la infancia y durante la adolescencia son periodos que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, es extremadamente plástico. Todavía se está desarrollando y es muy sensible hacia lo que son las influencias del medio. Entonces, se ha visto en mujeres y también en hombres que las experiencias tempranas adversas o negativas en la infancia se asocian en la vida adulta a cambios en cómo funcionan áreas del cerebro que están vinculadas, por ejemplo, al control de las emociones. Entonces, en el desarrollo neurobiológico como que
ya se queda algo marcado, digamos, que te va a determinar en el futuro. Sí, que influye, no necesariamente es, o sea, no es, por un lado no es que vos vuelvas a vivir experiencias de tu infancia, es simplemente que muchas veces el ambiente en el cual uno se desarrolla influye el desarrollo de áreas vinculadas al control de las emociones. Entonces, quizás uno es más reactivo emocionalmente frente a situaciones. Si, por ejemplo, en el embarazo aparecen miedos particulares de este periodo, como es miedos al parto, a cómo va a cambiar la vida, a la salud del niño, ¿no? Y en relación a eso, quizás una persona que tiene mayor reactividad emocional le genera más ansiedad. Digamos. Pero no es determinante. Estamos hablando que hay una influencia. El cerebro adulto también es plástico. Y, por ejemplo, lo que se ha visto en estos casos, tanto para la ansiedad como para la depresión posparto en particular, es que el soporte o el apoyo social es extremadamente importante. Entonces, por ejemplo, puede haber una persona con alta ansiedad, digamos, pero si tiene más apoyo familiar o apoyo institucional, eso puede reducir sus niveles de ansiedad. Qué bárbaro. No hay demasiados estudios sobre la ansiedad, ¿no? Son más bien sobre la depresión. Sí, la mayoría de los estudios se centran en depresión posparto, porque de hecho es un fenómeno bastante común, digamos, en la población, sobre todo en los primeros meses posparto. Es un momento que también hay una gran como labilidad emocional. Es como que uno puede sentirse bien, pero a la vez puede sentirse muy mal. Entonces, hay muchos estudios acerca de depresión y hay menos acerca de ansiedad en sí. Pero buscaron centrarse en la madre, digamos, y en su vivencia de la ansiedad. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente la mayoría de los estudios, o muchos de los estudios que analizan la afectividad, como puede ser la ansiedad o el estado de ánimo, digamos, la depresión, se basan en parte en entender estos fenómenos, porque la afectividad de la madre impacta muchas veces o influye en el niño. Eso es algo como bastante establecido, digamos, entonces creo que es uno de los motivos principales por los cuales... ¿Hasta qué edad la relación esa es fuerte, de la madre y el hijo? O sea, que la afectividad de la madre influye, cómo se siente la madre influye en el hijo. Los estudios que yo conozco principalmente están asociados al primer año o los 2 primeros años de vida, pero puede haber algo posteriormente. A nosotros de todos modos nos interesaba centrarnos en la madre, porque a veces descuidamos a esa persona. Es decir, la maternidad en sí, o la parentalidad, y en particular los primeros años de vida, es energéticamente muy demandante, psicológicamente, fisiológicamente muy demandante. Pero a la vez es un periodo increíble y extremadamente disfrutable. Entonces, si una persona tiene muy elevada ansiedad o padece depresión, eso de alguna manera no le está permitiendo como vivir a pleno este momento de su vida. Entonces, por un lado nos parecía que era importante entender qué factores están de alguna manera influyendo la ansiedad de las mujeres en este periodo, como para tratar de entender un poco mejor qué es lo que les está sucediendo. Y de los resultados que encontraron, ¿qué les parece que puede ser bueno para tomar en cuenta para mejorar esta situación? Bueno, por un lado nosotros, como te comentaba, veíamos que las experiencias adversas suelen asociarse a una elevada ansiedad en la gestación, ¿eh? Y bueno, algo positivo que tiene es que si bien hay elevada ansiedad en la gestación, la ansiedad baja durante el posparto, o sea que la maternidad y la interacción con el niño tendría un efecto positivo sobre las madres. Sí. Sin embargo, la ansiedad de las mujeres que tuvieron elevada ansiedad gestacional tiende a mantenerse más alta. Y por otro lado, algo que se reporta habitualmente en la literatura es que la ansiedad gestacional se asocia después a mayor probabilidad de tener depresión posparto. Entonces, frente a estos casos, realmente algo que es importante es que si uno puede detectar que una persona tiene ansiedad gestacional elevada, podría realizar intervenciones, ¿no? Como te planteaba recién, por ejemplo, todo lo que son los programas educativos que ayudan de alguna manera a entender un poco mejor el posparto, cómo cuidar al niño. Las doulas, por ejemplo, también. Bueno, las doulas, se ha visto que la experiencia del parto con doulas o con un apoyo institucional, reduce las probabilidades de tener depresión posparto y
tiene una mejor experiencia. Como tener algún tipo de apoyo que te brinde también información y contención, ¿no? Sin duda. Bueno, por ejemplo, en situaciones donde no sé, nacen niños prematuros o hay que hospitalizar a los niños, son situaciones claramente estresantes para los padres. Y en esas situaciones donde hay un estrés en este periodo temprano de la vida del niño, se ve que hay un aumento de la probabilidad de tener depresión o de los síntomas de depresión o de ansiedad. Y en estas situaciones se ha visto que la educación de los padres al respecto, el conocimiento de la situación o el apoyo tanto de la familia como por ejemplo, del hospital, de la institución, disminuye el riesgo de padecer depresión posparto o la sintomatología. Es decir, yo por un lado te decía, bueno, se sabe que las experiencias tempranas influyen, pero también el contexto en el cual las mujeres están hoy en día influye. Claro. ¿Cuál es la sintomatología de la ansiedad? O sea, ¿cómo se detecta? Por ahí uno padece de ese tipo de trastorno y ni se da cuenta. Bueno, no. En general, en este estudio, por ejemplo, en el que nosotros estábamos trabajando, realmente trabajamos, la mayor parte no es una población patológica. Nosotros podemos tener diferencias en nuestro estado de ansiedad y no implica que haya una patología por detrás, claro. No necesariamente. O sea, estamos hablando de ansiedad cuando es una patología. No necesariamente. No. Podemos hablar del estado de ansiedad en términos de que una persona puede estar más o menos ansiosa sin necesariamente ser una patología, ¿no? En condiciones patológicas sí se ve que hay efectos, sobre todo bastante fuertes, en el relacionamiento con el hijo, ¿no? Pero hay distintas formas. A veces uno puede, digamos, bueno, obviamente con determinadas entrevistas con psicólogos, distintas formas. Pero, por ejemplo, una manera que la que medimos en este estudio, hay cuestionarios que son autoadministrados, que tienen una serie de preguntas, como, no sé, me siento feliz, estoy calmada, estoy nerviosa, que uno contesta y en base a eso uno saca como un índice de cómo es la ansiedad de estado en ese momento. Claro. Por ejemplo, bueno, si a mí ayer a esta hora me hubieran pasado uno de estos cuestionarios, probablemente me hubiera dado que tenía baja ansiedad, y si me lo pasase en este momento quizás me da un poquito más elevado. Es decir, este tipo de herramientas te permite ver cómo fluctúa la ansiedad en un momento determinado. Por debajo de determinado punto de corte, si se quiere, hay variaciones en la ansiedad que pueden marcarte que una persona está más o menos ansiosa. Llegado a determinado nivel, sí puede ser considerado una patología. Y en ese caso, sin duda, requiere tratamiento, ¿no? Uno de los aspectos que estudiaron es cómo influye la ansiedad de la madre en el temperamento de los niños. Sí. Un punto medular. Sin duda. ¿Qué encontraron? Bueno, en esto lo que vimos, nosotros veíamos, como te comentaba, veíamos que había una reducción de la ansiedad durante el posparto. Sin embargo, veíamos una variación importante de la ansiedad en las distintas mujeres. Y en particular lo que veíamos es que aquellas madres o mujeres que tenían mayor ansiedad en la gestación, había una tendencia a que los niños tuvieran más expresiones afectivas negativas, o sea, como más temor o más tristeza, ¿no?, que en aquellas mujeres que tenían una ansiedad gestacional menor. Esto, en parte, creo que está claramente asociado a que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el temperamento del niño o en su comportamiento, sí, es claro que en parte es algo determinado de forma multifactorial, ¿no? Y por un lado está determinado genéticamente por la historia intrauterina, pero después, como te planteaba, el sistema nervioso y el cerebro está en constante desarrollo y es súper sensible a las influencias externas. Y el estímulo del medio quizás más importante para un niño es o el primer cuidador o su madre, que habitualmente es su madre. Entonces, ¿cómo es la afectividad de la madre? De alguna manera va a estar influyendo cómo se desarrolla la afectividad de ese niño. Entonces, nosotros en este sentido lo que veíamos es que aquellas madres que tenían como mayor ansiedad tendían a tener niños que expresaban más conductas o más afectos negativos. Claro. De todos modos, en este estudio en particular, como te decía, nosotros no trabajamos con población patológica. Entonces, realmente uno lo que puede quizás estar viendo es que diferencias en la relación con la madre generan como cambios en el temperamento del niño. Ahora, en caso de ansiedad patológica, como me preguntabas un poquito antes, hay estudios que muestran
que si las madres tienen trastornos de ansiedad o incluso de depresión mayor,